Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con ustedes, como siempre, muy contento. Solamente pues esperando que pase esta contingencia. Pero hoy vamos a ver el tema, hoy vamos a meter ya al curso a don Agustín de Iturbide, porque hoy terminamos con don Miguel y entramos con don Agustín, para que vean ustedes y comparen y saquen sus propias conclusiones. Bueno, vamos a terminar con don Miguel, ¿ok? Quedamos en que se había planeado un golpe contra Hidalgo, ¿ok? No habían podido envenenarlo. ¿Y por qué no habían podido envenenarlo? Porque Hidalgo sabía, era demasiado zorro. Recuerden que no por algo le decían zorro. Hidalgo sabía que lo querían envenenar. Y tenía una especie de guarura, era un indígena de Michoacán que se llamaba Juan Fonserrada. ¿Ok? Y este indígena lo cuidaba, pero a diestra y siniestra. Y de hecho, como ya sabía este indígena que lo querían envenenar, dormía en la puerta del cuarto de Hidalgo, o de la tía de campaña de Hidalgo. No permitía que nadie entrara. Y cuando le daban su chocolate, porque Hidalgo tomaba, no como ahorita nosotros tenemos un café muy rico, sino más bien era chocolate. ¿Okay? Probaba el chocolate, perfecto, se lo daba al cura. ¿Okay? Entonces no lo pudieron envenenar. Entonces, ¿qué fue lo que decidió Allende? Dar un golpe de Estado. Es decir, quitarle a Hidalgo el mando y reducirlo a prisionero de ellos. Cosa que tampoco nos dicen mucho. Pues efectivamente, a la mañana siguiente, después del desayuno, Hidalgo es convocado a una junta, ¿okay? Lo cual le molesta porque dice el que convoca a junta soy yo, capitán Allende, no usted. Pero está bien, ya que usted lo pide, adelante, ¿de qué se trata? Y entonces se reúne con los militares. Padre, le dice Allende, antes que nada, quiero decirle que lo admiro por sus conocimientos, su sabiduría, su inteligencia, sus méritos eclesiásticos. Y que dice Hidalgo, agradezco el elogio, capitán, pero ¿a qué viene todo esto? Viene a que hemos sufrido derrotas tras derrotas y que la situación no puede continuar así. Tenemos que cambiar las cosas. Y Hidalgo dice, efectivamente, una derrota, pero eso no implica, en la guerra se gana y se pierde, no implica que todo haya salido mal. Estábamos ganando. Fue una bala de cañón que cae sobre las municiones. Okay. Esa suerte también es un factor de la guerra. Sí, le dice Allende, pero es la casualidad de que siempre la suerte está en contra nuestra. Porque el que tiene el mando no sabe manejar. Se pone de pie. ¿Está usted diciendo que yo he hecho malas cosas? Okay. Estoy diciendo que usted no es un militar. Okay. Y que si bien se erró en darle el mando, tenemos ahora sí que enmendar ese error. Estamos aún a tiempo. Okay. Pero ya no tenemos ni dinero, ni gente que nos siga. Estamos como si fuéramos una liebre en medio de un monte y con la pata rota. Nos está persiguiendo el cazador. Y tenemos que cambiar y pensar como el cazador. Y entonces, ¿qué quiere usted decir, capitán Allende? Quiero decir que me entregue usted el mando de los ejércitos de América ahorita mismo. Hidalgo, que era un hombre, como ya les dije, fuerte, un hombre, un tipo, a cierto punto, rudo, dice, y si no lo entrego, entonces los militares que están junto a él ya sabían qué onda, sacaron sus pistolas. ¡Pras! Es mejor que lo entregue, padre Hidalgo. Queremos que todo quede hasta aquí, ¿ok? Pero entregue el mando. Y los militares apuntándolo. Se da cuenta de lo que es un golpe pesado. Esto es un golpe. Me están ustedes arrebatando el mando. Llámelo como usted quiera, pero entréguelo ahora mismo, padre. ¿Okay? No nos haga esperar. Y entonces Hidalgo agarra la espada de mando y dice, entrego el mando al capitán Allende, pero quiero que si se va a ver un acta, se levante un acta que lo entrego por la fuerza. Muy bien. Okay.
que le comuniquen a los soldados que ya soy el nuevo capitán general. Y los soldados pues, que querían a Allende, pues, los poquísimos que ya había, no pasaban de 1000, pero todos eran ya militares, no había ya los indios, no había, se habían ido, ¿eh? Y ¡viva el capitán Allende! ¡Viva el capitán Aldama! Entonces Hidalgo dice, bueno, pues, y ahora, capitán, creo que entonces tendré derecho a regresar a mi parroquia, a tratar de pedir perdón por lo que hice. No, le dice Allende, no, pues señor cura, usted no se va. ¿Cómo? Usted se queda con nosotros hasta donde vayamos. De alguna manera, usted es la causa de la independencia. Y como usted me dijo hace algunos meses, efectivamente, la gente lo sigue a usted. Okay. Y lo va a seguir siguiendo. Pero ya no es usted el jefe. ¿Cómo? ¿No me puedo ir? No. Se queda con nosotros y usted va a ir a donde vayamos nosotros y a donde decidamos nosotros ir. Y Hidalgo le dice a Allende, entonces soy su prisionero. Tómelo como quiera. Pero ya se queda con nosotros. Hidalgo se da cuenta que pierde el poder y que además es su prisionero. Y Allende entonces toma la decisión. Señor, está perdido todo. No hay dinero, no hay hombres, no hay armamento, no hay municiones, no hay nada de nada. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Y Rayón le dice, pues, capitán, allá arriba en el norte, los Estados Unidos son independientes. Hace cerca de 40 años lograron su independencia. Yo creo que tienen las mismas ideas que nosotros. Una propuesta sería ir ahí a pedir ayuda. Y allá dice, buena idea. Vamos a los Estados Unidos a pedir ayuda. Si ellos la lograron, seguramente nos querrán ayudar. Son nuestros hermanos mayores, nos quieren mucho. Vean desde cuándo está la equivocación. Desde la independencia. Allende pensó que ellos eran muy buenas horas y que nos iban a ayudar, cuando ya sabemos que no fue así. Y Allende dice, pues, buena idea. Nada más que no podemos ir todos. Dice, Rayón, usted quédese aquí, le dice, regrese a Michoacán y haga que no se pierda la idea de la independencia mientras volvemos. Porque si nos vamos, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en llegar ahí? ¿Quizá un año? De que nos den ayuda, otro año, 3 o 4 años estaremos de vuelta. Si no se sigue con la idea de la independencia, esto muere aquí. Le encargo a usted que siga con la idea de la independencia. Está bien. Y Rayón no va a ir. Efectivamente, Hidalgo dice, ¿yo qué hago? Usted viene con nosotros. Y se van rumbo hacia Estados Unidos. Nada más que, evidentemente, el virrey Venegas y Calleja lo estaban siguiendo. Sabían por dónde iban y preparan una emboscada a la altura de lo que hoy es el estado de Coahuila. Ahí, cerca de Saltillo, en un lugar que se llama las Norias de Baham, son atrapados todos, los 1000, ahí mismo en las Norias, fusilan a todos los soldados rasos y llevan a Chihuahua, que era la capital de toda esa provincia interna, a los líderes, a Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo, presos. Okay. Los agarraron en pleno desierto. Okay. Subestimaron, que pensaron que Calleja estaba festejando el triunfo, cuando están siguiendo. No había drones como para seguirlos, pero había espías. Din, 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 din. Había espías. Y los van a capturar fácilmente. Si salen de Guadalajara a finales de enero, son capturados el 21 de marzo de 1811. Llevados a Chihuahua y empiezan los juicios de todos ellos. ¿Ok? El más largo era el de Hidalgo, porque Hidalgo tenía que tener 2 juicios, uno eclesiástico y uno militar. ¿Okay? Los demás fueron rápidos. Los militares, de entrada, ya, no, o sea, era muy difícil que se salvara. De hecho, solo se salvó uno, Abasolo. Y porque su esposa, doña María Rubio, riquísima, se trasladó hasta Chihuahua y ahí con la nota inmensa del mundo, compró la libertad de su marido. Pero fuera de él, todos los demás se los echaron. ¿Por qué? Porque como militares que eran, el simple hecho de haberse levantado en armas, caías en una deslealtad ante el rey de España, y el código militar era muy estricto, era la ley marcial y era tu fin. Y así van a condenar a muerte a Allende, Aldama, a Jiménez, ¿okay? Y los van a ir fusilando. La orden del fiscal, que venía desde Calleja y desde el virrey Venegas, era que a los principales cabecillas se les fusilara y se les decapitara.
En este caso, se les ordena decapitar a Allende, Aldama y a Jiménez, y en su momento, ya que fuera degradado, que ya no fuera cura Hidalgo, entonces Hidalgo se le fusilara y se le cortara la cabeza también. Efectivamente, Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados un mes antes, el 26 de junio de 1811, en Chihuahua. Les cortan la cabeza y las meten en un frasco con sal y alcohol, y ahí se quedan esperando la cabeza que faltaba, que era la de Hidalgo. Hidalgo tardó un mes más porque había que degradarlo, había que ir el obispo, había que raspar las manos, como se hacía en esa época, para quitarle el poder de bendecir. Le levantaban los hábitos, le quitaban todo, ¿okay? hasta dejarlo en el poder civil. Claro que Hidalgo se defendió, recuerden que era doctor en teología, diciendo que el derecho canónico habla de que ese es sacerdote ad eternum, o sea, ellos lo pueden hacer, pero en verdad él seguía siendo sacerdote y tenía razón, ¿ok? Al sacerdote se le suspende, no se le puede quitar nunca la posibilidad de ser sacerdote, ¿ok? Ahora, ¿por qué se hacía esto? Porque los soldados, todos los soldados, eran muy católicos, y disparar contra un cura sentían ellos que era un pecado y que se iban a ir al infierno. Más que nada por ellos degradaron a los curas rebeldes, para que les dijeran los jefes, ya no es cura, ahí está, ya no son, ya pueden matarlos. O sea, era pura formalidad ante una ignorancia fanática gruesa que había en esa época. ¿Ok? Bueno, entonces Hidalgo, por fin ya degradado, lo van a fusilar el 30 de julio de 1811. Tenemos, y aquí vamos a terminar para entrar ya con Iturbide, tenemos la descripción muy detallada del fusilamiento de don Miguel Hidalgo, porque tuvimos la suerte de que el general en jefe del pelotón, un capitán español, cuyo nombre es homónimo del nombre de un famoso artista mexicano llamado Pedro Armendáriz, escribió esto para sus hijos y nos cuenta cómo fue el fusilamiento de Hidalgo. ¿Okay? Nos lo narra con detalle. Llevaron a Hidalgo, ¿okay? Cuando llegan al lugar de la ejecución, que hoy es el patio del Palacio de Gobierno de Chihuahua, que Hidalgo venía con un traje blanco, no como lo pintan en las figuritas de que estaba con su sotana, para nada, pues cómo va a ser si no, ya no era cura. Este es con un batón blanco, ¿okay? Tenía agarrado un crucifijo, ahí el padre le da la absolución y lo sientan en una silla, lo amarran y le vendan los ojos, ¿okay? Y el pelotón, comandado por Pedro Armendáriz, ¿okay? Ve que Hidalgo estaba ya los ojos tapados, ya pues, amarrado, solamente con el crucifijo, y se ve que estaba rezando. Y entonces él dice, preparen armas, apunten, fuego, disparan. Pero ya sea por el nerviosismo de sus hombres o por el motivo que sea, ¿okay? No le dan a Hidalgo en ningún lugar vital, ¿okay? Y no muere, y está bastante vivo, ¿okay? Entonces dice, segunda descarga, y otra vez, preparen, apunten, fuego, y tampoco muere, ¿ok? Simplemente con el golpe se le cae la venda y ahora quedan, y hasta lo dice Pedro Armendáriz, dice, y quedan viéndonos con un dolor espantoso esos ojos verdes que no conocíamos. Estaba viendo con un dolor, pero yo ya máteme, estaba sangrando. Una tercera descarga, preparen, apunten, fuego, y tampoco muere. Estaba todo despedazado. Y entonces ya ante la cuestión de que no moría, Pedro Armendáriz le dice a dos de sus soldados, ustedes dos, lo ponen junto a él y a quemarropa, ¿ok? En el corazón. Y como estaba tan, prende este fuego, ¿ok? Y es cuando muere Hidalgo. Le cortan la cabeza por un indio yaqui, ¿ok? La meten en un frasco de formol. Su cuerpo es expuesto en la plaza para que el virrey ordena que quede ahí expuesto hasta que los buitres lo coman. No pasó esto porque los franciscanos de Chihuahua pidieron que por caridad y por misericordia era un ser humano que les entregaran los cuerpos. Y le entregaron el cuerpo de Hidalgo a los franciscanos.
No sabemos dónde lo enterraron. No hay cuerpo de Hidalgo, como tampoco hay de Allende ni de Aldama. ¿Okay? Lo único que queda de ellos para la historia es las cabezas, las calaveras, así hay. ¿Por qué? Porque fueron llevadas a la Alhóndiga de Granaditas. Y de ahí las sacan del lugar que tenían como en alcohol y con sal, muy conservadas, moradas pero conservadas, ¿okay? Y las van a colocar en unas jaulas de hierro en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, para que la gente las viera. Ahí fue un espectáculo verdaderamente terrorífico, porque las jaulas no tenían cristal. Entonces los pájaros, okay, así como el que vieron aquí hace un rato, los pájaros pasaban y se comían sus ojos, su piel. Okay. Las cabezas, nadie se preocupó por bajarlas y permanecieron colgadas en la Alhóndiga durante 11 años. Cuando las bajaron, por órdenes de Iturbide precisamente, y eran calaveras, evidentemente. Bueno, pues aquí termina lo que es la parte de Hidalgo. Pero ¿qué pasa luego? ¿En qué momento sale Iturbide? Bueno, pues Agustín de Iturbide tenía otras ideas. No era partidario de la violencia más que para meter orden, no para desordenar, sino para meter orden. Y él estaba en contra de ese desorden. Después de Hidalgo vino Morelos, que siguió de alguna manera la misma línea violenta y desordenada de Hidalgo. No tanto, Morelos se midió más, pero vaya. Y es aquí cuando Iturbide empieza a sobresalir, porque el virrey, que ya era Calleja, lo nombra general en jefe, y es Iturbide el que derrota a Morelos, ¿okay? Para meter orden. ¿Okay? Después de la derrota de Morelos, se acabó la lucha por la independencia. Se acabó. 5 años de guerra fueron demasiados para el pueblo mexicano y para los criollos y para los españoles. Ya, no querían saber nada. Para 1816, 17, 18, 19, 20, o sea, para hace 200 años a estas alturas, nadie quería saber nada de guerra de independencia. Nadie quería recordar nada. De hecho, solo recordaba la guerra cuando pasabas por Guanajuato contra la Alhóndiga y veías un chirrido de unas cadenas o de una jaula oxidada por el tiempo, alzada la vista y veías allá una jaula oxidada y adentro unas calaveras, que era la calavera de Hidalgo, de Allende, de Aldama y de Jiménez, que seguían allá colgadas. Fuera de eso, no había nada que recordase ningún movimiento. ¿Okay? Sin embargo, para 1820, o sea, hace 200 años, en España hubo un movimiento constitucionalista, donde obligan al rey de España a firmar una constitución liberal que el rey no quería, pero por miedo la va a firmar, donde declaraba la igualdad y la democracia de todos para todos, cosa que no le gustaba ni al rey de España ni a los españoles de aquí. Y cuando esa orden llega a la Nueva España, los españoles de aquí no la quieren cumplir. Pero como venía con la firma del rey, obligado no, pero estaba su firma ahí, pues no había más remedio que cumplirla. Porque en aquella época, si desobedecías una orden real, te ibas al infierno. Y el infierno en esa época era el infierno. Entonces, resultó que cómo hacerlo. Entonces los españoles no la quieren cumplir. Los españoles de acá. Pero también tampoco querían irse al infierno. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Hasta que alguien de ellos, al virrey en turno, que era el virrey, ya no era Calleja, era el virrey Apodaca, pues la única manera, señores, es que ahora sí nos conviene la independencia. ¿Cómo? Claro, porque al ser ya un país independiente, ya no tenemos que obedecer a España. Nombramos a nuestro propio rey, hacemos nuestras leyes y no tenemos por qué hacer cumplir con esta ley. Pues buena idea. ¿Y cómo le hacemos? Queda un guerrillero que por allá anda haciéndose al loco en las montañas del sur, un tal Vicente Guerrero. ¿Quién lo acaba para que consumamos la independencia? Y es acá cuando una mujer que iba mucho a esas juntas, una mujer dice que muy guapa, rubia, bastante de buen cuerpo, inteligente, que se llama doña María Ignacia Rodríguez, conocida como la Güera Rodríguez. Dice, yo conozco al hombre que lo puede hacer. Y es cuando se vuelve a mencionar, y esta vez ya para quedarse para la historia, el nombre de Agustín de Iturbide. Hemos mencionado a Agustín de Iturbide, pero de manera intermitente.
como flashazos. Ahora ya queda Agustín de Iturbide. Iturbide era considerado un héroe porque había vencido al personaje más temible para el virreinato, que era Morelos. Después de su victoria en 1815, Iturbide gozaba de varias licencias y era comerciante además, tenía muchos negocios y tenía negocios en Celaya, tenía en Irapuato, tenía varias haciendas, ¿no? Se había casado con una mujer muy rica también, doña Ana María Huarte, tenía 10 hijos, en fin, vivía una vida así muy tranquila, ¿ok? Pero era muy amigo de la güera. Inclusive, volvemos a lo mismo, dicen que era más que amigos, ¿okay? Que la güera siempre estuvo enamorada de él y él aparentemente también de la güera. Bueno, pues resulta que lo van a invitar para que vaya a esas juntas porque se vuelve a hablar de la independencia, pero ahora, aunque la palabra era igual, era una independencia diferente. Ahora sí, de una independencia que no haya guerra, que nos liberemos de España para no cumplir con las leyes de España, nombrar un rey de aquí y hacer leyes propias de acá. Iturbide empieza a asistir a las juntas y efectivamente dice, pues sí, está interesante esto, nada más que hay esto. Para lograrlo hay que quitar al único que queda vivo, a Vicente Guerrero. General Iturbide, usted puede tranquilizar a Guerrero. Claro que sí, yo puedo ir. Muy bien, pues aplástelo y una vez aplastado nos informa para que consumemos la independencia. Magnífico. Hasta aquí Iturbide estaba, dentro de lo que cabe, aliado con el grupo español. Ojo, y esto es lo que le van a criticar los historiadores y lo van a llamar realmente traidor. ¿Okay? Bueno. Entonces, Iturbide, okay, va a irse a combatir a Guerrero al sur. Pero da la casualidad de que Guerrero solo tenía unos 30, 40 hombres semidesnudos. ¿Okay? Y da la casualidad de que Iturbide se da cuenta que Guerrero conocía el sur perfectamente bien. ¿Okay? No se le enfrentaba, pero lo veía. ¿Okay? Y ahí está Guerrero. Y se esconde. Nunca podía capturarlo. Y entonces cambia de estrategia. Aquí se dice que cambió de estrategia por consejo de la güera Rodríguez, ¿okay? Su gran amiga y quizá algo más que una amiga. Entonces la güera le dice, ¿por qué no cambia de estrategia? En vez de perseguirlo, ¿por qué no lo invitas a una conferencia? Y Iturbide empieza a escribirle cartas a Guerrero. Y aquí viene lo interesante, jóvenes. Lo interesante, que le va a escribir varias cartas. ¿Y saben qué? Guerrero le va a contestar. En el Archivo General de la Nación hay un epistolario donde hay como 15 cartas de Iturbide y con sus respectivas respuestas. Guerrero era un caballero, por así decir, porque le contestó todas sus cartas. ¿Okay? En donde Iturbide le decía, señor Guerrero, sé que usted es un gran hombre, venga con nosotros, venga aquí. Iturbide y Guerrero, me da gusto que piense en la independencia, pero me deja mucho que pensar que un hombre que tanto nos combatió, ahora resulta que quiere ser mi amigo. Y así estuvieron como un mes, hasta que Iturbide le dice, mire, ¿por qué no mejor dejamos de escribirnos y nos entrevistamos? Una entrevista de 5 o 10 minutos va a resultar más efectiva que tantas cartas. ¿Qué le parece? Y Guerrero dice, me parece bien. ¿Cuándo quiere la entrevista? ¿Okay? Usted ponga, General Guerrero, el día que usted quiera. Y pone 10 de marzo en un lugar llamado Acatempam. ¿Le parece? Iturbide estaba acampado en un lugar llamado Iguala. ¿Okay? Me parece muy bien. Okay. Magnífico. Ahí te agarro mi GPS y voy a Acatempam. Magnífico. No había todavía. Bueno, entonces, todo preparado. Muy bien. La noche anterior se dice que entre él y la güera prepararon un plan que se conoce en la historia como el plan de Iguala. Porque Iturbide pensó, no solamente es ir a hablar con él, tengo que presentarle un documento, ¿okay? Que ese documento sea
algo visual para él y redacta dos cosas muy importantes. El plan de Iguala, que son las bases de nuestra independencia, le guste o no le guste al que no le guste, ¿okay? Que son la independencia, la religión católica y la unión de españoles y americanos o mexicanos, y una bandera. Había que llegar con Vicente Guerrero, con una bandera de unión, de independencia y de religión. Porque Iturbide entendió precisamente, fíjense muy bien lo que había entendido, que los años de guerra habían desunido a los mexicanos. Que Hidalgo tenía una buena intención, pero el método fue el equivocado. La desunión, la guerra, la muerte. Ahora había que dar marcha atrás y hacer la unión. ¿Y qué era, después de tantos años de guerra, lo único que unía a los mexicanos? La religión católica. Todos eran católicos. Era el momento de que todos fueran católicos y unidos. Y la tercera garantía, la independencia. Todos lo querían. Todos. Españoles, criollos, todos. Entonces, mostrar una bandera con 3 colores. Esos colores tenían su significado original, no como hoy que tienen otro significado, les han cambiado el significado porque se supone que México es un país laico. Pero en ese entonces el significado era el verde, la independencia, el blanco, la religión católica, y el rojo, la unión de españoles con todos los habitantes de México. Pues con este documento y con esta bandera, Iturbide se va a presentar a la entrevista con Vicente Guerrero. ¿Okay? Unir y no desunir era lo que pretendía don Agustín de Iturbide. Pero esto lo veremos en la siguiente clase. Cuídense mucho, ¿ok? No salgan, sigan con todas las contingencias necesarias y esperemos que pronto esto pase. Les mando un saludo muy grande y nos vemos en la siguiente edición.